Proceso de soldadura por fusión con gas. En la soldadura por fusión con gas, conocida en la práctica como soldadura autógena o oxiacetilénica, el calor de fusión se genera con una flama de gas. Para que se alcance la temperatura necesaria de hasta 3200 grados centígrados, se quema un gas combustible, acetileno, con oxígeno puro. Los dos gases se mezclan directamente en el soplete, en una proporción determinada, y se quema enseguida de la boquilla para soldar. La soldadura por fusión con gas se emplea en las instalaciones de tuberías, en la construcción de depósitos y en la ingeniería de plantas industriales. Con este proceso se sueldan aceros estructurales, hierro fundido, aluminio, cobre de hasta 6 milímetros de espesor aproximadamente. Ya que para la soldadura por fusión con gas no se requiere de corriente eléctrica, este proceso es apropiado especialmente para trabajos de soldadura en el lugar mismo de la construcción. Además, se puede emplear también el equipo para soldadura por fusión con gas para realizar un corte autógeno de piezas, soldadura indirecta, dura y para calentar piezas que se van a formar. Gases combustibles. La temperatura de la flama requerida para soldar solo se alcanza al adicionar oxígeno al gas combustible. Como gas combustible se emplea además del acetileno también el propano, el metano y el hidrógeno. Sin embargo, ya que con el acetileno se alcanza la mayor temperatura de la flama y además puede ser fabricado a un buen precio, es el que se emplea preferentemente. Almacenamiento de los gases para soldar. Los gases se almacenan comprimidos a una presión muy alta. Es por eso que se almacenan fácilmente grandes cantidades de gases para soldar en tanques. Para que los tanques de gas puedan soportar la presión, son fabricados de un tubo de acero extruido sin costura. En el extremo deben tener una tapa de seguridad y una válvula de latón. Para saber qué gas está almacenado en el tanque, se reconoce este en el color del tanque y en la etiqueta. Los tanques de acetileno son siempre de color rojo. Tanques de oxígeno. Como ya se describió, los gases pueden ser almacenados a presión en tanques. De esta forma, se puede llenar, por ejemplo, un tanque de oxígeno de 50 litros con un volumen que corresponde a 10.000 litros a una presión ambiental normal de 1 bar. En este caso existen 200 bar de presión en el tanque. Cuando trabajamos con gases es importante conocer la cantidad restante contenida en el tanque. Por ello vamos a realizar un cálculo del volumen restante de cantidad de gas. Ejemplo de cálculo. Según la fórmula descrita para un tanque de oxígeno de 50 litros, volumen 1, en el que existe una presión 1 de 120 bar, el volumen del gas restante B2 a una presión ambiental P2 se calcula de la siguiente forma. Volumen 2 es igual a volumen 1 por presión 1 sobre la presión 2 o presión ambiental. Se reemplazan los datos y el volumen de gas la mayoría de veces se indica en metros cúbicos.
Por ello se debe convertir este resultado entre 1000. Ejercicio 2. Para un tanque de oxígeno de 50 litros B1 con una presión de 72 bar, se debe calcular la cantidad de oxígeno disponible a presión ambiental. Entonces el volumen restante será igual al volumen inicial 50 litros por 72 bar sobre 1 bar. La respuesta es 3600 litros, que vamos a pasarlo a metros cúbicos, y la respuesta sería 3,6 metros cúbicos. El acetileno. El acetileno podría explotar con una sobrepresión de tan solo 2 bar. Es por eso que en el caso del acetileno solamente está autorizada una sobrepresión máxima de 1,5 bar. No obstante, para que se pueda almacenar cantidades grandes de acetileno, se diluye en un líquido especial, acetona. Esta acetona absorbe bajo presiones grandes cantidades de acetileno y las deja libre cuando la presión disminuye, es decir, al escapar el gas. Así es posible llenar sin riesgo tanques con presión de hasta 19 bar. Un tanque de acetileno tiene una presión de llenado de 18 bar y contiene aproximadamente 16 litros de acetona. El volumen de gas disponible de acetileno bajo presión ambiental normal se calcula de la siguiente manera. A 15 grados centígrados se absorbe aproximadamente 25 litros de acetileno por litro de acetona y por cada bar de aumento de presión. 16 litros de acetona por 25 litros de acetileno sobre 1 litro de acetona por 1 bar. Todo esto por 18 bar. Tenemos entonces 7200 litros de acetileno, que pasándolo a metros cúbicos tenemos 7,2 metros cúbicos de acetileno. Prevención de accidentes. Debido a las altas presiones y al peligro de incendio, el manejo y la posición de los tanques de gas son especialmente peligrosos. Es por eso que en el manejo de estos aplican reglas especialmente estrictas de seguridad y de prevención de accidentes. Asegurar los tanques de gas con dispositivos de fijación a la pared que evitan que se caigan. En caso de no ser posible, entonces deben ser colocados los tanques siempre inclinados. Para el transporte de los tanques, solo con carros especiales y con las tapas de seguridad atornilladas. Las válvulas y las uniones roscadas de oxígeno no deben entrar en contacto con aceite o grasa por un peligro de explosión. Antes de soldar, verificar que las zonas de los acoplamientos y las mangueras no tengan fugas o daños. Proteger los tanques de gas contra calentamiento, congelamiento y golpes. Ventilar y evaluar bien el aire del lugar del trabajo. Y proteger las mangueras contra chispas, partículas de materiales calientes y evitar pisarlas o arrollarlas. Ejercicio 1. La alta temperatura de 3200 grados centígrados aproximadamente para soldar por fusión con gas
se alcanza mediante la combustión de acetileno con nitrógeno, acetona con oxígeno, acetileno con oxígeno, acetona con nitrógeno o acetileno con hidrógeno. Acetileno con oxígeno puro. Ejercicio 2. Complete por favor la siguiente oración, arrastrando el término correcto al campo correspondiente. En los conductos de acetileno está permitida una sobrepresión máxima de 2 bar, 2,5 bar, 0,25 bar, 1,5 bar o 0,15 bar. 1,5 bar. Calcule el volumen del oxígeno disponible a una presión ambiental P2 para un tanque de oxígeno de 50 litros P1 con una presión interna de 150 bar. Reemplazamos los datos: 50 litros por 150 bars entre 1 bar. Volumen restante de gas, 7.500 litros, que es igual a 7,5 metros cúbicos. Equipo para soldar, proceso OAO o conocido como un proceso de soldadura por fusión con gas. El tanque de oxígeno y el tanque de acetileno. El soplete soldador. Con el soplete soldador se calientan las piezas y el material de aporte a la temperatura de fusión. Tiene un mango de sujeción con válvulas para regular la cantidad de gas, tanto de oxígeno como de acetileno. La tuerca tapón sirve para cambiar rápidamente las diferentes boquillas para soldar. Para evitar confusiones, sus conexiones para las mangueras de oxígeno y acetileno están diseñadas de forma diferente. El oxígeno con una rosca de 1/4 de pulgada y es una rosca derecha. Y para acetileno de 3/8 de pulgada y es una rosca izquierda. El soplete soldador. El soplete soldador trabaja bajo el principio de inyección. En este caso, el oxígeno circula a alta presión, 2,5 bar, en la boquilla mezcladora, en donde se succiona el acetileno y se mezcla con este. La mezcla gaseosa que genera se enciende y se quema en la punta del soplete. Mangueras para gas. El oxígeno y el acetileno viajan para llegar al quemador a través de las mangueras especiales de 3 metros como mínimo de longitud por un tema de seguridad. Para que no se confundan, las mangueras para oxígeno son de color verde y las de acetileno son de color rojo. Además, sus conexiones están diseñadas de manera diferente. También se diferencian las mangueras en su sección transversal. La manguera de oxígeno tiene un diámetro de 6 milímetros y la manguera de acetileno tiene un diámetro mayor de 8 milímetros. Las roscas también del acetileno es una rosca izquierda de 3/8 y la rosca derecha pertenece a el oxígeno y es una rosca de 1/4 de pulgada. Reguladores reductores de presión, conocidos también como manómetros.
Con altas presiones dentro del tanque, de hasta 200 bar para el oxígeno y 19 bar para el acetileno, no se podría soldar. Los reguladores reductores de presión tienen la tarea de bajar la presión de bajar la presión que existe dentro de los tanques de presión de trabajo y mantenerla a la vez también constante. Estos poseen dos manómetros medidores de presión. El manómetro del contenido muestra la presión dentro del tanque. El manómetro de trabajo, por el contrario, indica la presión de trabajo sustancialmente reducida. Estos pueden ajustarse mediante el tornillo de ajuste. Para que los reguladores reductores de presión de los tanques de oxígeno y de acetileno no se confundan de ninguna forma, tienen diferentes conexiones en el tanque de gas y en la manguera. Además, se colocan el nombre del gas correspondiente. La conexión de oxígeno, una conexión hembra, y acetileno, una conexión macho. El nombre, oxígeno y acetileno. La presión también de almacén del oxígeno, 15 bar, y la presión máxima del acetileno, 1,5 bar. Los reguladores reductores de presión para oxígeno tienen conexiones con roscas a la derecha. Los reguladores reductores de presión para acetileno se conectan al tanque con una conexión macho, con cabeza hexagonal. El cople con la manguera, por el contrario, tienen una conexión con rosca a la izquierda. Además, la tuerca está marcada con una muesca. Veamos ahora las trampas de seguridad. Cada conducto de gas debe estar provisto de una válvula de retención, conocida como trampa de seguridad. Permite la retención de la flama por si se produce el retorno de esta. Medios de trabajo para el proceso de soldadura por fusión con gas. Mesa para soldar con gas. Esta se emplea para soldar piezas pequeñas. Las mesas para soldar tienen una parrilla hecha de ángulo sobre la cual se sueldan las piezas. Para colocar las piezas calientes se emplea una losa hecha de ladrillo refractario. La parrilla y la losa se pueden reemplazar. Frecuentemente las mesas para soldar están equipadas por una flama de encendido y un dispositivo para soportar el soplete. Al momento de colgar el soplete, la válvula interrumpe el suministro de gas. Limpiadoras de boquillas. Las salpicaduras del metal fundido ensucian las boquillas al soldar. Sin embargo, para evitar que se dañen al limpiarlas, existen agujas especiales. Estas se ajustan exactamente al diámetro de las diferentes boquillas intercambiables para soldar. Escuadras para soldar de imán. Piezas de acero para soldar se fijan seguras y fácilmente con escuadras para soldar de imán. Las hay en formas fijas o ajustables. Pinzas de apriete. La fijación de las piezas al soldar se facilita con las llamadas pinzas de apriete. Su forma coincide con la forma de la pieza. Las pinzas de apriete poseen un tornillo de ajuste para desplazar
las mordazas movibles y una palanca de desenganche para aflojar la presión. Equipo de protección personal. En la soldadura por fusión con gas se trabaja con flama abierta. Además, las altas temperaturas, así como las partículas de metal incandescentes que vuelan alrededor, representan un peligro de accidente grande. Es por eso que se debe utilizar ropa de trabajo difícilmente inflamable, un delantal y una protección para la cabeza para proteger el cabello de las chispas que vuelan, así como guantes de seguridad para soldar. Para evitar lesiones en los ojos, debidas a la luz deslumbrante, al calor o a las partículas incandescentes, es obligatorio el uso de lentes para soldar. Los cristales oscuros son intercambiables. Sus filtros de protección se ajustan a los diferentes procesos para soldar y están normalizados. La visera lateral protege adicionalmente los ojos de las partículas que vuelan alrededor. Ejercicio 1. Coloque por favor en los dos manómetros de trabajo las presiones correctas para acetileno y oxígeno respectivamente. Para el oxígeno 2,5 y para el acetileno 0,25. Preparación de piezas para soldadura por fusión con gas. Según la misma forma seleccionada o indicada del cordón de soldadura, se prepara la junta a soldar. Esto se puede efectuar a través del corte con autógena o por un proceso de remoción de viruta como el fresado rectificado. Antes de soldar, en la zona a aplicar el cordón de soldadura se limpia de suciedad, de óxido, cascarilla, aceite, pintura, usando por ejemplo el cepillo de alambre. Selección del juego de boquillas para soldar. El tamaño de los diferentes juegos de boquillas para soldar se ajustan al espesor de la pieza. Para seleccionar rápida y de forma segura, estos están claramente identificados. El tamaño 2 me permite soldar en un rango de 1 milímetro hasta 2 milímetros el espesor de la lámina. La presión del oxígeno debe ser de 2,5 bar y el juego de boquillas para soldar láminas de 1 a 2 milímetros de espesor. Selección del material de aporte. La mayoría de las veces el propio material de las piezas a unir no es suficiente para rellenar la junta de soldadura. Es por eso que para llenar la junta se funde un material adicional en forma de barra. Para protegerlo contra la corrosión, este se recubre con una capa de cobre. Selección del material de aporte. El material de aporte apropiado se selecciona con ayuda de tablas. Para ello, se debe poner atención en que sus propiedades como resistencia, tenacidad, dureza y resistencia a la corrosión corresponden lo más cercano posible a las del material base a soldar. Las varillas de soldadura se clasifican en diferentes tipos. Se reconocen por las etiquetas de colores. Además, su abreviatura también está impresa en la varilla. Consejo práctico. El diámetro requerido se calcula en forma relativamente sencilla con la siguiente fórmula. Diámetro de la varilla es igual a 0,5 por el espesor del material a soldar más 1. De esta forma se calcula el diámetro requerido de la varilla de soldadura para un espesor de lámina de 4 milímetros, como sigue: 0,5 por 4 más 1
igual 3 milímetros. Ajuste de la flama soldante. Para ajustar la flama soldante se deben realizar los siguientes pasos. 1. Verificar si los tornillos de ajuste de los reguladores reductores de presión fueron cerrados. Abrir lentamente las válvulas de los tanques aproximadamente una vuelta. 3. Ajustar las presiones de trabajo para acetileno y oxígeno en los reguladores reductores de presión. 4. Abrir las válvulas de cierre. 5. Primero abrir la válvula de oxígeno en el soplete, luego abrir la válvula de acetileno en el soplete. Encender la mezcla gaseosa con ayuda de un encendedor. Y 8. Reajustar las presiones de trabajo en los reguladores reductores. 9. Colocar la mezcla gaseosa hasta que se logre una flama neutral. En una flama neutral, la proporción de oxígeno y acetileno en la mezcla gaseosa es igual a 1/1. Se reconoce en el cono luminoso, blanco y delimitado nítidamente de la flama. Cuando existe un exceso de acetileno, se forma un cono alargado que parpadea, el cual no está delimitado nítidamente. Cuando existe un exceso de oxígeno, la flama tiene un cono corto y azulado. Una flama ajustada neutralmente es requisito para un cordón de soldadura libre de defectos. En el caso de exceso de acetileno, no se quema el carbono del acetileno totalmente y así penetra en el cordón de soldadura. De esta forma, este se carbura y por consiguiente se vuelve duro y quebradizo. Por el contrario, en el caso de exceso de oxígeno, se quema la masa fundida en el cordón. De esta forma se forman inclusiones de escoria en el cordón de soldadura. La temperatura máxima es de aproximadamente 3200 grados centígrados y este se logra solamente a la distancia muy cercana al cono de la flama. Es por eso que al soldar se debe mantener una distancia lo más constante posible de 2 a 4 milímetros entre la punta del cono de la flama y la pieza. Técnicas de trabajo. Aquí la soldadura se diferencia dependiendo de la dirección de movimiento del soplete y de aplicación de la varilla de soldadura. En soldadura hacia la izquierda y en soldadura hacia la derecha. En la soldadura hacia la izquierda se calienta menos la zona a unir. Es por eso que se emplea para láminas delgadas de hasta 3 milímetros de espesor. En espesores de láminas mayores a 3 milímetros se utiliza la soldadura hacia la derecha. En ambos casos se guía el soplete con la mano derecha y el alambre de soldadura con la mano izquierda. El soplete y la varilla de soldadura se deben mover al soldar colocándolos en un ángulo de 30 a 45 grados. En la soldadura hacia la izquierda, el soplete soldador sigue la varilla de soldadura con un movimiento pendular ligero.
Esta se funde en forma de gota. En la soldadura hacia la izquierda, la flama se mueve en sentido contrario a la zona a soldar. De esta forma, se puede enfriar el cordón más rápido. Esto se desea en piezas delgadas de hasta 3 milímetros de espesor. Para la ejecución del cordón de soldadura, es importante realizar el punteo para que las piezas a unir no se muevan una contra otra. Estas se unen en posiciones determinadas con puntos de soldadura. Este proceso se conoce como el punteo de las piezas y se lleva a cabo en varios pasos. Alinear las piezas a unir a una distancia uniforme de separación entre ellas. La distancia de separación es igual a la mitad del espesor. Fijar las piezas. El fijado de las piezas pueden ser con los alicates o las prensas. Y unimos las piezas con puntos de soldadura. En ese orden. Ejemplo. Las distancias de separación, la distancia de punteo y el orden de aplicar los puntos de soldadura depende, entre otras cosas, del espesor de las piezas. Las láminas delgadas menores a 1 milímetro de espesor se puntean sin distancia de separación. La distancia entre los puntos punteados es aquí pequeña. En cambio, las láminas gruesas se puntean con distancias de separación y con distancias de punteo más grandes. Las láminas largas se puntean alternadamente, en cada lado partiendo desde el centro. Ejemplo, en los tubos se puntea en varias posiciones, ubicadas en extremos opuestos respectivamente. Las uniones en T se puntean primero en la cara frontal y posteriormente separados los puntos en forma alternada. Consejo práctico. Las distancias de separación y entre puntos se determinan en tablas. Sin embargo, después de puntear, las piezas se contraen al enfriarse los puntos de soldadura. Es por eso que la distancia de separación se reduce considerablemente. Por lo tanto, en la alineación de las piezas, esta se selecciona aproximadamente 1 a 2 milímetros más grande. Consejo práctico. Al soldar especialmente cordones grandes, se puede presentar distorsiones. Esta se evita si las piezas se puntean previamente en las caras frontales. Luego se coloca alambres debajo de las posiciones de unión y se doblan estos en ángulo opuesto al de la distorsión prevista. Ahora se sueldan los puntos restantes y finalmente se suelda el cordón. Errores al soldar. Las causas y consecuencias. Exceso de oxígeno en la flama soldante. Como consecuencia, un material soldado de base quemado. Chisporroteo, inclusiones de escoria, poros, una resistencia reducida y un cordón no hermético. El exceso de acetileno en la flama soldante tiene como consecuencia una corporación de la superficie de la pieza. La flama soldante tizna. Calentamiento insuficiente de la zona a soldar y una resistencia reducida del cordón.
Una velocidad de aplicación de la soldadura muy lenta trae como consecuencia un material de base quemado debido a un calentamiento excesivo de la zona a soldar y agujeros causados por fusión. Una velocidad de aplicación de soldadura muy rápida trae una fusión no uniforme y una raíz sin penetración. Errores al soldar. Un cordón de soldadura defectuoso se reconoce en diferentes características externas: abultamiento del cordón, poros en la superficie, muescas, una falta de raíz o una raíz abultada, cráter en el extremo,